Mirá, voy a traer invitada. ¿Qué pasa? Llegó el frío. Acá en la pasarela. Nosotros, ¿Está todo bien? los de Avancemos. Mirá. No hace tanto frío, che, Barilo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. De Avancemos? ¿Qué pasó? ¿Cómo se va a venir? Claro, Cristina, este más o menos Avancemos? Cristina. Dios mío. Tengo ahí una remera marketinera. ¿Qué dice? que ¿Perón, dice Perón? Norep. No, dice Perón. Norep, dice. ¿Quién se la Norep, regaló? no sé qué es el asunto. Me la mandan de Buenos Aires, la verdad. Está bien, agradecido a la gente muchas gracias. de Buenos Aires, agradecido a todos los saludos, regalos, todo por el Día del Periodista. Muchas gracias. Y le quiero agradecer también al catering catering solo, que me hizo llegar el intendente de la ciudad de Salta. Ah, no, mirá vos, qué nivel. O sea, todavía no hay intendente y ya te manda así un catering. Ya es. ¿Qué le van a hacer? Ya es intendente. Es una maicena que tenés ahí, dejate joder. Bueno, pero uno lo valora como tal. En época de crisis una maicena es una maicena. En época de crisis parece que a la iglesia no hay que recurrir porque hablan a la policía, ¿viste? La policía que te cuida, la iglesia, feo. ¿Cómo diferencias? Sí. No voy a meter la gamba, te juro por Dios. No iba a decir cómo diferenciar la policía de la... De un cura. No, usted es mala. Yo no voy a decir no eso. tengo idea cómo se diferencia. Te juro que a esta altura de mi vida no puedo decir algunas cosas. No tengo idea. Ahora, si se fueron mañana, solos, te aviso, ¿no? Si mañana llegan a volver a clases, les niñes... Mañana. ¿No? Sí. Están volviendo. Hoy se reintegraron hay paro del colectivo. Y te agarra el paro del colectivo. Porque ya está decretado y ya es un hecho. Yo digo, viste, en Salta no va a pasar eso porque lo manejan de alguna manera. Vienen los empresarios, hablan con Saeta. Acaba de ver en la presentación un aumento, están pidiendo 110 pesos. No le vamos a dar 110 pesos, le vamos a dar 105, 100, a 100, a lo sumo le vamos a dar 100. No me vengan acá a chicanarme con 110. Horrible. Bueno, vamos a dar un aumento. ¿viste? Dicho lo cual, presentamos a nuestros invitados. Lo mejor que tenemos. Sí. Ella es diputada provincial. Estuvo hace poco, antes de las elecciones, en este programa. Y bueno, acá, parece y dijimos, que fue tanto. Como le gusta el debate, sí, a la política más debate, es licenciada en Comunicaciones Sociales, es de Ahora Patria y se llama Julieta Perdigón. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien usted? Sensacional después de haber venido la primera vez a este programa, ahora ya se siente como tranquila. Estaba ya viendo mensajes. No, para nada. Ya pudo desmitificar que Liberto es un sí, cuco no es tan cruel. No, para nada. Y hay gente que vino desde siempre a Liberto. Bueno, usted ya tiene su segunda llegada acá. Lo vamos a presentar ahí. Los otros dos invitados han estado muchísimo en este programa, desde muchísimos lugares. Cuando no había tantos programas para ir. Ahora vos vas desde las 9 de la mañana te invitan a uno, a las 10 y media a otro, a las 12 va a otro y así sucesivamente. Pero no todos son periodistas. El siguiente invitado es el culpable y responsable de muchas de las cosas que suceden en Salta, casi que parece un gobernador, y es el señor Claudio del Pla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo anda usted? Que me tengan en tan alta consideración. Qué bárbaro, ¿no? Vamos a estar hablando de eso, porque lo tenemos como pero está vinculado por alguna cuestión que no conocemos con el oso Leavi. También, claro. Porque él con el oso Leavi están haciendo algunas trapisondas para que nos vaya mal. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero a uno que lo echaron, hice todo para que lo vamos a estar viendo también, o sea, compañero. Pero en ese momento... Eran todos peronistas hasta que dejaron de serlo en el programa pasado, ¿no? Él es peronista. Pero si hablamos de peronismo, en la CAP, la conducción política que ya no existe, en el Partido Justicialista, era como palabra prohibida en un momento. Dije, no, ¿qué tiene que hacerse acá? Es tubeicista maldito. ¿Cómo no? Si ahora es parte del directorio de YPF... ¿Y qué tiene que ver? Eso es de Alberto Fernández. No, porque el que dijo, a mí me parece que sería alguien bueno en este lugar es Gustavo Sáenz, porque le corresponde a la provincia. Eso le pasa porque Gustavo Sáenz, si bien es peronista de corazón, no es del Partido Justicialista. Entonces él puede tener... Es raro, pero estamos hablando del doctor Pablo Cossi. Bueno, Pablo, todo bien. Muchas gracias por la invitación.
uno de los que más trayectoria tiene, ¿no? O sea, o ha empezado muy Le joven. está diciendo ¿Eso Diego. sería bueno o malo? Es bueno eso, es bueno. Por el tiempo, digo. Sí. Pero Pintamos por canas. todo, por todos lados, diputado provincial, funcionario del Ejecutivo, diputado nacional, ahora funcionario nacional. ¿Se No. puede decir ¿No es funcionario nacional usted? No. ¿Qué viene a hacer? ¿Qué YPF le paga? no es una empresa. Soy director de una empresa que es sociedad anónima, no es empresa del Estado. Pero ¿qué no le estatizamos a esa empresa? No. O sea, es una empresa privada. Claudio del Pla Me tiene están razón. coincidiendo Claudio del Pla tiene razón. ¿Entendés, mamá? No, lo mío tiene que ver con llega eso. Pablo Cociner al directorio de YPF y viene el jueves un 4% de aumento en naftas. ¿Eso se puede hacer algo? Porque ya en Salta pagamos muy En por realidad lo que encima. habría que hacer es estabilizar la economía del país. Eso le pasa a YPF, le va a pasar a cualquier negocio que venda productos, en la medida que sigamos con una economía sin estabilizar. Podrás tener 9% de inflación y YPF aumenta el 4%, la mitad. Pero igual esa mitad perfora el bolsillo de Como cualquier Pero Saeta, quiero volver a... No, pero es así, o sea, le va a pasar a... O sea, pensar que yo te diga, no van a aumentar más las tarifas. No, ya sé. En un país con más de 100% de inflación ¿De es cuánto mentira. es dueño el Estado? De la mayoría de las YPF? acciones. ¿De la mayoría? O sea, si yo vengo a De una la empresa- titularidad de las acciones. De la mayoría. 51-49. Por eso. Sí, es YPF. Por eso, o 51 sea que estatal. es más estatal que privada. Es de capital estatal, pero no es una empresa del Estado en cuanto que no está financiada, no puede estar financiada con el presupuesto oficial. Uno dice porque cuando... Pero está buena la pregunta, porque por ahí se cree que... Cuando estaban los españoles, Repsol era, Claro. y la estatizamos, porque antes ¿cuánto tenía? No, lo que se hizo es declarar de utilidad pública la actividad y se expropió la mayoría de las acciones, pero... Es cuando usted era diputado nacional. Fui diputado nacional, sí. Claro, se cuando esa eso ley. ocurrió. Claro. Pero, por ejemplo, no está financiada con el presupuesto del Estado Se Nacional. autofinancia. Se autofinancia y cotiza en bolsa, con lo cual cualquiera puede invertir en YPF. Bueno, no cualquiera. No, hay gente que ahorra, compra. Las acciones de ¿Acciones? YPF... ¿Cuánto no, cuesta una acción de YPF, por ejemplo? y habría que ver cuánto está hoy, pero en los últimos 3 años, además, ese tema nosotros como directores tenemos que tener mucho cuidado Sí. en hablar, porque son temas institucionales y que tienen que ver con la cotización. En el pero fondo, digo, cada vez que vamos... sí te puedo decir que es la empresa argentina que mayor recuperación ha tenido en materia de acciones. Creo que en los últimos años cerca del 400%, y después, si no sé, viene Aluar o personal, una de Y esas. ponemos, por ejemplo, 2.000 pesos en el tanque nosotros. ¿No estamos siendo parte de esas acciones de alguna manera? No. ¿No estamos invirtiendo No. en este país? No. Porque yo me podía poner en la otra, ¿viste? En la Está otra. pagando mucho impuesto, eso sí. Ahí sí va, pero... Ya no me hacen ni el descuento Pero aparte ¿viste? hoy- del 10% de Infinia. Hoy los YPF, miércoles no me además hacen. de combustible, ha tenido que, y eso sí creo que le ha permitido, a ver, la actividad tradicional de combustible, que es gas y petróleo tradicional, es recurso no renovable, con lo cual, si seguía la tendencia YPF que tenía antes, hubiésemos estado en problemas. YPF estratégicamente diversificó su actividad, hoy es a través de Vaca Muerta, de la exploración offshore en el mar argentino, o YPF Litio, o YPF Luz, necesariamente tiene que ir reconvirtiéndose para tener un panorama. Es mucho más que el tema combustible y es la que Sí, le va a por permitir, supuesto. con una buena administración, recuperar la capacidad incluso exportadora de energía, ¿no? El Hoy país se- está mal, pero YPF, ¿en qué nivel se encuentra en este momento? No, YPF financieramente. No, YPF ha disminuido muchísimo su deuda y ha tenido niveles de rentabilidad de los mejores y los niveles de inversión de los últimos 25 años, de los mejores estos 2 últimos años. Está en pleno proceso de expansión. Y en función de estos 4 temas que yo te decía, que es Vaca Muerta, la exploración en mar argentino, que justo hace muy pocos días se terminó un conflicto legal con el intendente de Mar del Plata, que estaba obstaculizando algunas cuestiones allí, litio y el gasoducto Néstor Kirchner, en función de esas 4 cuestiones, creo que son la pala de empuje para YPF. Estos 3 invitados tienen en común la política y nosotros siempre decimos que hay que ocuparse de la política porque si no la política sin lugar a dudas se ocupa de vos. Pero a su vez Pablo Cociner y Claudio del Pla tienen en común que fueron mencionados
en Libertos el lunes pasado. Y como nosotros somos muy ecuánimes, queremos que esos preopinantes, ¿no?, tengan una contestación. ¿Alguna vez compartieron cámara ustedes? Claro. ¿No? Sí. Cámara, sí. Un montón de cámara, no cámara de televisión, digo. No, también cámara también. Cuando había un debate así bien profundo. Pero ambos fueron aludidos en el Libertos pasado. Vamos a ver el informe, señor director. Ya el control lo tomó Del Pla. Del Pla fue un actor central, La Noche las Tiza. Del Pla siempre. Y creo que en los gremios. En los gremios. Cuando te tomaron la cámara, creo que estaba Del Pla. Esta es una broma. Pero Del Pla, ¿qué fuerza es? Pero desde la época de Romero le echan la culpa del Pla. Ya le echó la culpa a él. Cúlpenme a mí. ¿Qué era Pablo Cosiner en el Partido Justicialista? Era de la... Presidente. Pero, No. Presidente del Congreso. Era del Consejo. No, Presidente del Congreso. Yo nunca fui congresal, por ejemplo, fui Claro. del Consejo y fui, sí fui del Consejo y de la Comisión Él era de Acción consejero y Política. fue presidente cuando se Pero fue yo no fui, Claro. Pablo Cosiner fue consejero Fue presidente cuando se y fue. fue presidente cuando se... Y yo hice todo lo posible para que se vaya. Menos mal y gracias a Dios se fue. Y yo hice todo lo posible para que se vaya. Menos mal y gracias a Dios se fue. Es muy de mala leche. Bueno, cosas que pasan en el programa ¿Ya no anterior. está en el PJ Cosiner? Como autoridad no, pero yo soy afiliado y seguiré siendo y No lo pudieron sacar de afiliado. Digamos. me tienen que echar de afiliado. Ahora, hoy con una... Que no por voluntad propia, Claro. es verdad, yo me fui, renuncié de presidente del partido cuando se decide eliminar las PASO y no estaba de acuerdo con que se nomine a dedo las candidaturas. Pero no lo Me echó el Ucena. ¿Usted? No, está, Él dice que lo echó. Dice todo. Bueno, él... O sea, bueno, está bien. El tema es así. Cuando ¿pero se tuvo un cruce con Ucena usted alguna vez en ese momento? No, yo lo cruce ninguno. Yo fui, sinceramente, le dije, yo soy presidente del partido, se toma la decisión de eliminar las PASO, no se reemplaza eso por un mecanismo que establezca una manera democrática de elegir los candidatos, se planteaba la delegación de facultades al presidente de la CAP para nominar candidatos, no estaba de acuerdo. Entonces dije, esta etapa del partido requiere otra persona. Renuncié y me fui. No me interesaba estar atado a un cargo en donde no tenía sentido. Ahora, no me equivoco. No, porque la mayoría, la amplia mayoría estaba de acuerdo con esa línea. Ahora, como consecuencia, lo que falta es completar la historia. Fue la peor elección del Partido Justicialista. No metió ni un diputado ni un concejal en la capital. Perdón, no, esto, porque uno se acuerda un poco de la historia. Antes ustedes le habían metido a la baña al Partido Justicialista. No, O sea, pero ¿qué los tiene que ver carteles- esto? No, digo, porque no era la baña ¿Pero qué tiene que ver del con lo que Partido estamos Justicialista. ¿Pero qué tiene que ver la baña y porque con esto? van metiendo cosas así como que se van poniendo de moda. No, yo estoy hablando, vos me decís, ¿por qué me fui Eso del fue partido? antes, ¿no Está es bien, cierto? pero vos me preguntaste por qué me fui. Bueno, porque eso le dicen los compañeros. Los compañeros dicen, no, si nosotros tomó el partido, vino Urtubey, metió la baña, metió esto tipo de cosas, no había nada, por lo menos con el está bien, nombre. yo entiendo de los cambios de posiciones circunstanciales por las realidades convenientes y circunstancias fácticas y demás. ¿Qué quiere? Cuando se decide apoyar la lista Labaña y Urtubey, orgánicamente el Partido Justicialista de Salta, si no me equivoco, fue aprobado por unanimidad del Congreso partidario. Ahora, Claro. que después algunos congresales que en ese momento apoyaban una cosa, después digan otra, bueno, Sí. es un problema de ellos. Sí, Yo- eso sí es verdad. Ahora, Sí, es verdad. Pero yo no tengo problema con nadie, ni con Lucena, ni con... Yo, la No, verdad, él lo sacó, no digamos, a personalizo. relucir un viejo- Yo lo único que digo es que si no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo en un lugar, prefiero dar un paso costado. Ahora, no. Ucena no sabía que usted estaba en YPF, eso nos sorprendió, ¿no? Es como que... Ese día fue justamente el- claro, porque no, a la estábamos preguntando, mañana y él estábamos a la noche anunciando también, que sí. usted iba a estar, que era parte del directorio de YPF. Pero al mismo tiempo yo, que no había escuchado la nota que le hizo ella en la radio... Tampoco necesito el apoyo de él No. para ser... No, pero Está sí claro. de Gustavo Sainz. Bueno, el gobernador me llama a mí cuando le toca... A ver, ¿por qué es conveniente? Estoy en el directorio IPF. Salta integra un grupo de provincias de menor producción de hidrocarburos, juntamente con Jujuy, Formosa, La Pampa y Tierra del Fuego, que cada 6 meses postulan, no nombran, Claro, no postulan. nombran, postulan a la Asamblea de Accionistas de IPF una persona para que integre el directorio. En este caso, el gobernador se pone en contacto conmigo, entiende que yo podía aportar en ese lugar este tiempo
me pide la autorización para hacer la postulación. O sea, es como que un hombre del gobernador no tenía idea de esto. Está bien, pero... No, bueno, pero eso bueno, no habla creo que de- ahora, no y por el otro lado del PLA, donde de alguna manera Godoy, muchos años después, reconoce, ya le echaba la culpa a nosotros, del PLA, digo, a lo largo de los No, años. él decía que todos le echaban la culpa, yo digo, usted le echaba la culpa a Del Pla en esa época, Claro. cuando era poder. Es muy estaba viejo, sentado ahí. es muy viejo el tema. Bueno, no solo me echaban la culpa, sino que algunos me echaron del trabajo. En el año 97 estuve 4 años sin laburar en la época de Romero por una persecución ideológica, entre otras cosas porque había ganado una elección en la capital de la docencia y tenían el temor de que una lista encabezada por mí ganara la ADP. Y de ahí me proscribieron para siempre. Pero después en el año 2005, en la noche de las tizas, yo fui preso. Con Pablo López. Eso también lo recordamos, con Pablo López, que lo agarraron de los pelos a Pablo López. Y la autoconvocatoria, Arcelán estaba de comisario. ¿cómo no vamos a ser parte, los docentes del Partido Obrero, de una autoconvocatoria? Que forma parte de nuestra esencia, luchar por un sindicalismo democrático, basado en asambleas, de dirigentes con mandato, de que los sindicatos no sean una pata del Estado, como son en Salta, y han sido históricamente, ¿no es cierto? La autoconvocatoria es la expresión de una contradicción profunda entre las necesidades de los trabajadores y un sistema sindical que te obtura la vida y que opera como una pata más del poder y que no funciona democráticamente, que proscribe a los opositores. Por lo tanto, asociarnos a nosotros, a la autoconvocatoria, está muy bien. Ahora, decir que nosotros somos la autoconvocatoria es una estupidez. La autoconvocatoria es un fenómeno completamente plural, lo que pasa es que hay un fenómeno de miles de personas que ya se ha convertido en un hecho histórico, porque del año 2005 hasta hoy, vos le preguntás a cualquier persona, ¿quién marca los sueldos de los empleados públicos en Salta? Le preguntás a un policía, los docentes con la autoconvocatoria. Le preguntás a un municipal, los docentes con la autoconvocatoria. Es decir, que es algo muy fuerte, incluso aunque no sea estable, porque cuesta mucho hacer una huelga autoconvocada. Claro. Ahora, se expone mucho, no hay amparo legal, tiene que haber una confianza, se tiene que armar una asamblea. Por eso tanta hazaña de todos los gobiernos contra la autoconvocatoria. Y lo que pasa es que por ahí cuando lo atacaban, en ese momento lo atacaban, había por ahí contraposición con el Partido Obrero. El Partido Obrero era una fuerza unificada. Hoy como que no hace mucha falta el ataque porque tienen controversia entre ellos mismos, entre ustedes mismos, la izquierda, más allá que ha salido un gran número unido, hoy, digamos, tienen alguna discrepancia. No, a mí lo que me preocupa es la antipolítica, que se plantea que si estás al lado de alguien que es político, que te está acompañando en una marcha, no importa de qué sector, no me importa ya si es Partido Obrero, si estaba la Vero Caliba, porque también estaba la Vero Caliba, que es del Frente de Todos. Digo, es como que, no me quiero pegar a la política. Cuando la política tiene que estar ahí presente, bien, eso es lo que se exige. Me voy al móvil, me tengo que ir al móvil. Dale. Y le voy preguntando a la diputada cómo calefacciona usted estos días, ¿no? Su casa, su hábitat y demás. El primer día de usted, frío. No, nada, ¿cómo calefacciona? ¿Ya aprendió, digamos? con Sí, estufa, tengo una cosa? estufita y también con hornalla. Bien, con la hornalla, Uy, qué guarda, con eso es peligro, peligroso. qué ¿Cómo peligro. calefaccionan Pero los abro la salteños? ventana, abro la está ventana. bien. ¿Cómo calefaccionan los salteños ahora con el tema energético, con prendemos, viste, vos lo pensás 1000 veces, si prendemos la estufa eléctrica, la otra, o no tengo directamente? Nos vamos al móvil con Alexis Miranda, que nos está escuchando. ¿Cómo le va, Alexis? ¿Cómo anda? Moisés, Paula, ¿cómo están? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Y esta noche sí va a hacer falta calefacción, ¿no? No sé si me escuchan bien ustedes ahí. Perfecto, perfecto. Vamos a ir preguntando, a ver, ya están llegando trabajadores por acá. Amigo, ¿cómo te va? Buenas noches. Estamos en vivo para Libertos Cortitos. ¿Cómo te calefaccionás? No, yo con fuego nomás. ¿Con fuego? ¿Pero qué tipo de fuego? ¿Leña? Con leña y carbón nomás, amigo. Leña y carbón. Sí. ¿Así se pasa el invierno? Claro, el invierno así, piola. En la calle vivo nosotros. ¿En la calle? Sí. ¿Cómo es vivir en la calle? Contame. Yo como vivo en la calle, yo antes vivía... Por ejemplo, en esta noche tan fría, por ejemplo, ¿dónde la vas a pasar? En la casa de mi mamá, yo ahora estoy viviendo ahora. ¿Ahora vas ahí? Sí. ¿Y tienen leña solamente? No, ahí tenemos piezas, ahí tiene calefactor, todo mi mamá ahí. Ahí tenés calefactor. Claro. ¿Qué tipo de gas? Acá. Perfecto. ¿De qué zona? De zona norte soy yo. Perfecto. Muchas gracias. No, amigo. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir preguntando. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo se calefacciona usted? ¿Con gas? Con el calefactor eléctrico.
Eléctrico. Sí. No a gas, eléctrico. ¿Y no piensa poner en la factura ese tipo de cosas? ¿Y cómo ve el tema de cuando tiene que pagar después la boleta? Hay que pagar, ¿qué va a hacer? ¿Ha evaluado otro tipo de manera de calefaccionarse? Sí, pero no he prendido todavía la estufa, ¿eh? ¿Y esta noche? ¿Cómo Capaz está? nomás, sí, capaz nomás. ¿Capaz que sí? Sí, capaz que sí. Bueno, muchas gracias. No, pero... Vamos a seguir preguntando acá a una familia. ¿Cómo les va? Buenas noches. Mientras caminamos, estamos cortitos para Libertos Televisión. ¿Cómo se calefacciona? Y nosotros, por suerte, tenemos una estufita, ¿cómo se le dice? Un radiador eléctrico. Ajá. ¿Es eléctrico? Es eléctrico, sí, bastante el consumo. Y de eso te iba a preguntar cómo viene la boletita después. Sí, bastante, la verdad, pero es la única. ¿Ya la prendió? La única manera, gas. Sí, también, pero no queremos prender el horno por temor, digamos, a bronca pirano, algo de eso. No. ¿Viste tiendas de electrodomésticos o este tipo de calefactores? Cero, porque la verdad que nos da y poco y mayormente arriba de los 100.000 pesos. Está carita entonces. Bastante carito. Bueno, a sacar la colcha de tigre. Exactamente, sí. Gracias. Bueno, buena onda acá el caballero. Es un clásico, Moisés, acá en Salta. Sí, eso. la Buenas concha... noches, No sé cuál es, me mató. La colcha de tigre, ¿cómo? Sí la venden ¿Cómo no vas a verla? Si usted fue a la Claro. frontera la tiene que conocer, te la comprás, ¿sí? Acá o no? están discutiendo. No sé. Buenas noches, le hago una consulta cortita. ¿Cómo se calefaccionan ustedes? ¿No se calefaccionan? Bueno, Obrigado. está haciendo frío, no nos quiso responder. ¿Cómo les va? Buenas noches, estamos para Libertos Televisión. Cortito, ¿cómo se calefaccionan ustedes? ¿En casa cómo hacen? Con la estufa. ¿Eléctrica, gas? A gas. ¿A gas? Sí. ¿Siempre así? Sí, siempre así. ¿Cuándo fue la última vez que cambió la estufita o el caloventor? No, pero todos los años seguidos hacemos lo que es el control y todo eso. Ah, muy bien. Por los chicos. ¿Por los chicos? Claro, obvio. Sí. ¿Está caro o no la conexión del gas? No sé, no tengo idea cómo estará. ¿Y esta noche ya se prende la estufa o no? Sí, ya está prendida de esta mañana. De esta mañana ya. Ah, bueno. Bueno, bien calentito. Sí, sí. ¿De qué zona? Zona sur. ¿Averiguó algún tipo de electrodoméstico o estufas? ¿Lo estuvo viendo para ti? No, porque ya tengo. Bueno, gracias. Yo estoy viendo acá, Alexis, un calefactor tiro balanceado bastante grande. Eso hay con instalación y hay que llamar sin instalar, el aparato. No, sí. bueno, pero eso 56.310, no, porque me asustó el de 100.000 pesos. 56.319 pesos. Claro que si me lo tengo que traer para Salta, más... Envío. De envío, bueno, estoy póngale envío, no me 60.000 pesos. no, gratis, pero porque bueno, uno de los entrevistados, Paula Moisés, nos decía 100.000 pesos. 100.000, por eso hay una diferencia. Algunos aires acondicionados que tienen frío o calor. Eso sí es más caro, me parece. Los vi a 300.000 pesos, 350.000 pesos, depende de la caloría. ¿Cómo se calefaccionan en casa? Ay, por favor. Bueno, corriendo parece un poquito porque salió corriendo. Amigo, ¿cómo te va? ¿Cómo te calefaccionas? No tenemos calefacción ahora eléctrica, solamente... ¿Y cómo hacemos ahora para el frío? Sí, nos cagamos de frío, tenía que comprar una estufita, algo, sí o sí. ¿Doble media? Seguro. La bolsita de agua. La bolsita con agua caliente que se perdió, pero... Sí, esta es clave. El cariño familiar, digamos, del compañero o la compañera, por ahí familiar, puede ser. Exactamente. ¿Por claro. qué no? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo se calefaccionan ustedes en casa? Con la estufa eléctrica. ¿Eléctrica? Eléctrica. ¿Cuándo la compró? La de, hace bastante, cuando salía barata. ¿Buscó renovar algo? ¿Buscó precios? No, tengo calefacción de esa de dos, no es halógena la otra, la de 2 velitas. Las velitas, es la más económica y se calienta, la apagamos. Bien, ¿y cuánto gasta después? ¿Mucho o no con la electricidad después? Bueno, ahora no sabría decirte porque no sé cuánto nos vendrá. No. ¿Sería la primera noche? ¿Prende la estufa hoy o no? Sí, prendimos un ratito. Hoy ya sí. Hoy sí. Ahora, hoy sí se inauguró la etapa del frío. Sí, parece que se adelantó el invierno una semana. La ropa de abrigo. Estreno, el gordo. ¿Cuánto sale una campera hoy? 10.000. 8.000 si la conseguís más barata. Ah, bien, oferta. Para él 10.000, 8.000 y para mí 24. Oh, bien, bastante presupuesto. Sí, gracias. De nada. Bueno, si tenés que vestir toda la familia, hay un presupuesto. Sí, hay que buscar porque, por ejemplo, en el Free Shop el otro día había una campera para niños, sí, a 6.500, muy linda.
¿no? ¿Sí? Digo, se trata también de buscar. Sí, ¿Tenemos eso con auspicio o no? Si usted es esa marca, bueno, ¿no? Pero nada que Bueno, envidiarle a los shopping y las grandes marcas, le digo, porque era para... Bueno, está bien. No, acá hay una familia que está tomando mate y espectacular el mate para la noche, para el frío. Estamos haciendo una sola consulta, amigo. A ver, la última. ¿Cómo te calefaccionás o cómo se calefaccionan ustedes como familia? Y tenemos una estufa chiquita y con eso calentamos la pieza y... ¿Estufita eléctrica? Eléctrica. ¿Se apaga a la noche? La famosa velita o el caloventor el que tira el vientito. No, velita. La velita. Sí. ¿Cómo, Paula? Perdón. Si la apagan a la noche. ¿Apagan a la noche o la mantienen? No, apagamos. Apagamos ya cuando estamos por dormir, apagamos y ya abrigado, emponchado con todas las colchas. Por experiencia anterior a la anterior invierno, ¿gastaste mucho en electricidad por la estufa? Sí, se gasta un poco más, sí. Gracias. La última acá la podemos hacer, Alexi, no se vaya. Pará. Volvé a esta pareja. ¿No existe también el afecto, el amor entre ellos, el abrazo? Digo, porque eso también te puede calefaccionar, ¿o no? Digo, esa parte. El calor de la familia. Obvio, siempre. Importante. Siempre hay uno que tiene los fríos. No se anima a preguntarle. Cucharear un poco. Cuchareamos los tres ahora. Ahora tenés que agrandar la cama. Sí, ya está. Ya me desplazaron a mí, así que... O sea, ¿te tiran a un costado a vos? Al costado, al piso, donde sea. Pero eso está calentito. Bueno, gracias, ¿no? Muy amable. Perfecto, Alexi. ¿Sabe qué estoy viendo? Mirá, un detalle, perdón, ya que estamos en la peatonal, son exactamente 8:27 y estoy viendo manteros y manteras. Que no había ya eso. Porque, mire, yo voy a pasar así modo selfie tranqui, porque estamos... Muchos. Sí, ahí ve usted, por ahí. Sí, no lo podés resistir, tenés que comer, tenés que salir a buscar mango, ¿qué va a hacer? Acá, mira, adelante también están llegando más. O la intendenta entendió que perdió las elecciones por eso y dice, bueno, si quieren esto... ¿O será que no le importa ya entregar con nada? No, ya, ¿viste? no ¿Qué sé, digo yo, datos. Pero bueno, pero es un detalle ese, es todo un tema. Hace mucho frío y se está sintiendo, el frío. Bueno, no te cuento cómo lo siente Alexi. Está bien, Alexi. Odia profundamente. Usted que viene del norte, mire, es difícil. Imagínese el frío, a pesar de eso, y compañeros, yo voy caminando, por ahí se puede cortar la comunicación, no sé. Instalaron una carpa al frente de la catedral, les aviso, ¿no? ¿Cómo? Ah, pusieron una carpa frente a la catedral. Personal de salud colocó una carpa ahí, al frente de la catedral. Al frente. Son las enfermeras del personal de salud que estaba esta mañana dentro de la catedral. Y que están de huelga de hambre algunas de ellas. Algunas de ellas, ¿no? sí. Así que bueno. Un sector de autoconvocados, exactamente. Y cuando la producción de Libertos vino para acá a acomodarse, les comento que hubo 2 cortes de luz en un lapso de 25 minutos acá en pleno centro. Sí, 2 eso apagones. pasó. Fuerte. ¿Los autoconvocados siguen también, los docentes, al frente del Cabildo todavía? Sí, mira, sí, ahí se ve. De hecho, por acá se ve. Están ahí con... En realidad hay más personal de salud ya por estas horas. En este lugar hubo una pequeña asamblea de docentes ahí porque ya el paro del día de hoy se perdió mucha fuerza. Lo estaban explicando en ese lugar y buscaban las estrategias correspondientes, ¿no? De cara a lo que les queda. Perfecto. Sí, le falta acomodar el decreto que publicaron hoy. Ese fue el acuerdo de hoy a las 10 de la mañana. Perfecto, Alexis, un abrazo. Perfecto, completo. ¿A usted que le gusta que le contesten todo? Ahí le contestaron todo. Ahí está, directamente. Es la primera vez que el frío hace hablar a los salteños, che. Exactamente. Un abrazo, Alexis. Un abrazo con mucho calor. Lo abrazamos. Buenas noches. Con el calor que podemos. Gracias, hasta luego. Un saludo al culpable de todo ahí, a Claudio. Ahí está. Culpable. ¿Qué va a ser? Bueno, el culpable. No sé. Sí, hay 2 culpables. Uno en la Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner y aquí en Salta del Pla. Listo, ya está, ¿o no? Ahora, ¿Usted qué opina? Que usted habló poco hoy todavía. Bueno, estoy esperando que me inviten Usted no tiene que esperar, usted tiene que participar. Chao. El que quiere decir algo dice. Sí. No me extraña que lo culpen a Claudio siempre. Sos popular. Yo creo que te sentís importante, ¿no? Que te den semejante mérito. No, mira, el tema es el siguiente. Es de siempre. Lo que es popular es la huelga docente. Cuando marchamos con los docentes, la gente sale a la calle y aplaude o sale a los balcones. Apoya. ¿Por qué? Porque esta huelga encarna
El gran problema de los argentinos es que cuando van al almacén todos los días sienten que cada minuto que pasa somos más pobres. Y entonces, ¿qué plantea la huelga docente? Un salario que cubra la canasta familiar y que mensualmente se ajuste por inflación. No es la necesidad del 90% de los argentinos que vive de un salario o que vive de un ingreso, que ve cómo se está empobreciendo y además piensa que la cosa va para mal. ¿Viste las encuestas lo que dicen? Que cuando le preguntan, ¿cómo va a estar el año que viene? El 70% dice peor. Entonces, en un cuadro de tempestad, de desorganización económica y de fracaso político extremo como que estamos viviendo, la huelga docente expresa una necesidad de la mayoría de los trabajadores, por eso la popularidad, y por eso pudo superar todos los ataques que sufrió en los últimos 10, 12 días. Represión, detenciones, acuerdo con los que no están en paro, para arreglar un conflicto con los que están en paro, es rarísimo. Nunca funciona eso, no funcionó. Después, una ley en 48 horas, manifiestamente anticonstitucional, una ley antiprotesta que incluso va contra la ley de huelgas, contra el derecho de huelga. Después, una resolución el jueves pasado. Usted se abstuvo en esa ley, diputada, ¿no? También inconstitucional. Nosotros, no, inicialmente nos opusimos a que se trate. Sí, eso sí, fue la primera parte, y después sí, abstención planteamos. Estamos totalmente en desacuerdo hasta con la abstención. ¿Cómo hicieron los docentes para superar todo eso? Ahora, el jueves salió una resolución que le decía a los docentes que tienen que trabajar los sábados. El domingo la derogaron, porque era también manifiestamente ilegal, inconstitucional en todos sus términos. ¿Cómo hace un movimiento que es autoconvocado, que no tiene recursos, que tiene el temor de la presión del Estado con faltas injustificadas, con descuentos, para bancar todo eso? Sustancialmente porque expresa un reclamo generalizado de la población que dice, che, acá el que tiene un contrato con el Estado, Agrotécnica Fueguina, tiene una fórmula polinómica que le ajusta su costo cada vez que suben, ¿no es cierto? El Estado le paga de acuerdo a los costos que tiene. Una empresa constructora, después de determinado nivel, reajusta sus costos con el Estado. El trabajador... Redeterminación de precios lo va claro, a ver usted en el trabajador no tiene ningún blindaje frente a semejante proceso de desorganización económica, y la huelga docente expresa eso que es la necesidad de todo. Es decir, ¿cómo hacemos para que los laburantes no paguen esta crisis una vez más? Ahora, cuando el gobernador decía, si no están de acuerdo con los gremios en los cuales ustedes aportan, ¿por qué siguen en esos gremios? Una pregunta... Porque son antidemocráticos. Yo terminé mi mandato de diputado, me fui a afiliar al sindicato. Ustedes son testigos que nunca me quisieron afiliar. Usted fue a la ADP. A la ADP, lógico, al sindicato más importante. No puede ir a... No me puedo afiliar. Una vez les gané un juicio por mi derecho a la afiliación hace un montón de años. Y la gané en primera instancia. Y después fueron a una apelación a segunda instancia y el juez me dijo, usted tiene razón, tiene derecho a ser afiliado, pero tiene que ir a reclamar ese derecho a una asamblea del gremio, cosa que por supuesto no existió durante muchos años. Es decir que puedo escribir un libro sobre mi voluntad de querer intervenir en la vida gremial. Libro, mire, es algo interesante para discutir, ¿no? Trajo Claudio de Gabriel Solano, ¿por qué fracasó la democracia? Radiografía del saqueo capitalista de la Argentina en los últimos 40 años, pero parte de una premisa, que la democracia fracasó. No es una frase que me convenza mucho, tengo que leer el libro. ¿Usted cree mínimamente, habría que leer el libro, 40 pero años. ¿Usted qué plantea? Estoy muy cerca ¿Qué ha pasado del por planteo tanto? de Solano, desde el lugar del resultado económico y social, no desde, vamos a aclarar, no, está bien. Los 40 años de democracia hacen que la sociedad haya evolucionado en los niveles de exigencia para con la misma democracia. En la década del 80, claramente, la principal respuesta que se exigía a la democracia es la vigencia de los derechos constitucionales, el ir a votar, la representación política, porque veníamos de una etapa de dictadura. Consolidada esa cuestión, ¿no? Por nadie se le ocurre hoy pensar de que la democracia desde lo formal dejaría de existir. La demanda viene sobre lo social y lo económico, creo, más allá de los niveles de representatividad. Entonces, si se hace referencia a que la democracia no ha dado respuesta a los niveles de crecimiento, de situación económico-social en la Argentina, y está muy cerca de la realidad, porque hoy tenemos más del 50 y pico de un fracaso, de pobreza, una inflación de...
En los niveles de representatividad, claramente hay un descontento mayoritario de la gente respecto a esto. A mí esa frase me preocupa. En el próximo bloque vamos a estar hablando de libertad para de expresión. cerrar, Sí. lo que no quiere decir que sí preocupa, porque hay estudios que indican eso, que un porcentaje alto de la sociedad ya se empieza a cansar del sistema. Eso es preocupante. Yo creo que la democracia, desde el punto de vista de elegir tus autoridades libremente, democráticamente, es irreemplazable. Lo que hay que buscar es los niveles de mejoramiento en cuanto a la respuesta de ese sistema a los problemas del día a día de la gente. Si esa frase va a eso, estoy de acuerdo. Si esa frase va a decir el sistema está agotado como sistema de representación, pero da curiosidad, ¿no? Quiero leer el libro. Creo que hay que leer todo. Para eso está puesto el título. Mira, Alfonsín decía que con la democracia se come, se educa y se sana. No estaría pasando. ¿Hay alguno de los actores políticos que representa eso? Digo, a ese lugar que hay veces que se puede malinterpretar esa frase. Después me lo comentan en el próximo bloque vamos a hablar de libertad de expresión, porque hubo una discusión en la Cámara de Diputados, y venimos además de el veto parcial de lo que fue esta ley, fundamentalmente ley antiprotesta. Una ley que en Jujuy ya está en marcha, mucho más pulida si se quiere, pero que hace rato vienen sancionando. Todo eso en el próximo bloque, señor director. Bueno, estamos hablando de último bloque. Represiones pasadas. Sí, todos partieron de la remera que estoy usando, que tengo que pagar derecho de autor en cualquier momento porque se la robaron a una serie. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, y vamos a decir, pero si acaba de decir Perdigón que ella... No, se abstuvo, entonces quedó por unanimidad, por eso yo me enojo. Por unanimidad en diputados, por 11 contra 10 en el Senado, vino Gustavo Sáenz y la vetó. De esto también... Parcialmente. De esto también se habló en el programa anterior, incluso hasta pregunté yo, ¿se veta esto o no se veta? Se vetó parcialmente, pero quedaron estas letras como parte de una normativa que nace absolutamente inconstitucional. Señor director del informe. El problema que tenemos es que nadie advierte que solamente en San Martín hemos tenido en los últimos 3 años 800 cortes de ruta. ¿Qué departamento y qué provincia se realiza en un lugar en donde el corte de ruta es el paisaje más habitual para lograr un reclamo? Habla de un fracaso muy enorme. ¿En los últimos cuántos años? En los 3 años, 800 cortes. No. Sí. Salta no es una provincia que existe esa cantidad de cortes. Bueno, yo te digo, todos los días cortes. De todas maneras, yo digo que la ley esta es la estadística nos dice eso. Es una amenaza. Es una amenaza. No sirve para nada. A lo más que digan que es la Villa Mayor, no sé quién es, o Fiore. No sirve. Ya en la época de la pandemia regió un decreto que lo tuvo que derogar Gustavo. Casi similar, te acordás que había un montón de problemas. Entonces me parece que esto no sirve. Pero no hay que ser extremista. ¿El gobernador veta esta norma o no? ¿Sí o no? ¿A dónde va a vetar? No, lo que viene el gobernador... ¿Cómo lo va a vetar? Si es autoridad de él. ¿Cómo lo va a vetar? Dicen ahora. Toda la voluntad viene el gobernador de escuchar. Hoy se reunió con el movimiento obrero de la CGT. Pero no hay que vetar. Acá los tres no hay que dialogar. Y sabemos que una ley que se aprueba así es porque llama el gobernador y a cada uno le dice, no vamos a fallar con la ley, ¿no? Eso no es casi todos los diputados. Claro, pero por supuesto. Ahora, si la veta es peor, la falta de seriedad. Hoy el gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Sáenz, vetó parcialmente la ley de convivencia social. El gobernador de la provincia ha dictado el decreto 360. Que dispone el veto parcial del proyecto de ley que fuera remitido por la legislatura de la provincia para regular el ejercicio de los derechos de expresión, reunión y de petición en tanto se use el espacio público. En contra de algunos aspectos de la norma, entendiendo que tiene tintes restrictivos de derechos, obviamente el Poder Legislativo lo hizo, entendió que era constitucional, si no, no la hubiera aprobado. El Poder Ejecutivo, en este caso, también lo ha realizado, entendiendo que hay aspectos que pueden ser inconstitucionales, por eso se han vetado, que hay aspectos que pueden ser inconstitucionales. Metieron la pata a la mesa.
un poco confuso todo, las posturas. Era inconstitucional, lo sabe Domínguez, tiene que dar la cara, lo sabe Domínguez, vétala completamente, porque es como, ¿sabe qué me dio la sensación? No sé a ustedes, pero es como que los dejó en offside a los que... sí, lo que apoyaron la medida. Lo dejó como la... Es inconstitucional, ustedes lo aprobaron en diputados, ustedes en el Senado quedaron... No sé, ustedes fueron diputados, quedan en un offside. Hay algo que tenemos que tener en claro. Al margen de las posturas que se puedan haber tomado, esto muestra la falta de capacidad del gobernador como cabeza. Es así. Él derivó a sus ministros que no supieron dar respuesta al reclamo salarial, a las peticiones que tenían los autoconvocados. Entonces, ¿qué hicieron? Le tiraron la responsabilidad o la pelota a los diputados. Diputados que son obsecuentes al oficialismo, pues sabemos que son mayoría, y nosotros, en plena sesión, nos dicen, ¿quieren tratar esto? ¿Qué es esto? ¿Quién lo presenta? ¿Por qué? ¿Cómo? No sabíamos. Lo presentó Fiore también, ¿no? Aliada. Reconoce, te falta la parte de que Fiore ha presentado, que se abrió de nuestro bloque y tiene un bloque nuevo. Bueno, porque ustedes... Son situaciones, no son jugadas que nosotros no estábamos al tanto. Si lo ponen en tabla y te apuran, no daba como Fiore para se fijar, fue ese día del bloque. la semana pasada. Claro. Un mes después. Una semana. Como para fijar posición, ¿no daba votar en contra? Es que no podíamos votar en contra de algo que no conocíamos. Lo primero que dijimos, esto tiene que volver a comisión. Ante la duda me opongo. Porque además eran 12 artículos. Ramona Riquelme hizo toda una perorata de que la maltrata. No está preparada. Y ella lo aprobó. Entonces dice, porque no sabía qué era, lo aprobé. Usted, porque no sabía qué era, me abstuve. ¿Por qué no rechazar algo que en los 4 primeros artículos te das cuenta que está mal? Si arriba, ¿cómo se titula la ley? A medida que se iba, no dice antipiquete, que se iba tratando, en el momento que se convierte en comisión la sesión, estábamos debatiendo, viendo qué se hacía, qué se decía. Nos aparecen con una hojita. Acá queda la ley modificada. Ellos, digamos, van a usar todo lo que tengan a mano para cumplir su objetivo. Noción de... Bueno, pero no desconozcamos que eso viene de una orden del Ejecutivo. Y ahí me enojo con un Hernández Berni que es rápido, terminó quedando como que se votó por unanimidad, se aprobó por unanimidad en diputados. Porque la abstención de ustedes, opositores, quedó como nada, desdibujada. 2 cosas quiero decirte sobre esto. En ambas cámaras, un tratamiento sobre tabla se podía haber evitado, porque hubo 21 abstención, con lo cual no había nunca 2/3 para tratarlo, si los que se abstuvieron hubieran tenido la voluntad de que no se trate. Indudablemente también en el Senado, donde hubo 11-10 la votación, creo que es nosotros histórica. Intentamos incluso no dar quórum. No, entonces, ¿qué pasa? Los que votaron en contra en el caso del Senado pudieron haber trabado el tratamiento de esta ley que estaba frente a la legislatura, éramos varios miles de personas rechazándola, de un amplio arco, de donde estaban organizaciones incluso oficialistas, del movimiento desocupados, algunos sindicatos y demás. Y sin embargo facilitaron que se vote. Y quiero llamar la atención sobre una segunda cuestión. Es cierto que Sáenz es el peor de todos, porque te manda a votar esta ley y después te la veta. Después dice que la veta. Burla. Pero cuidado, porque el veto no altera lo sustancial de una ley que no... Es una ley que sigue siendo inconstitucional y sigue siendo una ley represiva. La ley, lo que quedó de la ley dice, por ejemplo, que una interrupción del tránsito se asimila a una contravención que tiene 20 días de arresto y que podría tener 40. Es decir, puede duplicarse, depende de las circunstancias y dónde sea la interrupción del tránsito. Y dice también, algo que yo he cuestionado, que se puede interpretar de esta manera, que no es antojadiza. La ley, en general, se refiere al tema del espacio público, pero al definir una cuestión dice lo siguiente. Dice así, las protestas o, la palabra o, nosotros elaboramos, o manifestaciones, es decir, no pueden interrumpir el normal desarrollo de los servicios de salud, educación y transporte. Es decir, que una protesta es una huelga. Esto mete por la ventana un ataque al derecho de huelga. Su posición y eso se promulgó. Como actor también de la política. Y abogado. Sí, claro. Pero vos sabés que más que el análisis de la ley desde la constitucional, me parece que lo que le está faltando al oficialismo parlamentario es asumir el rol de oficialismo parlamentario y hacerse cargo de las discusiones políticas de cada uno de los temas. Yo he compartido
con Claudio, hemos discutido muchísimo. Le ha echado la culpa también, seguramente. No, pero... No, él va a decir que discutíamos, No, que él defendió una posición y yo otra. Claro, eso sí había. Yo lo que quiero referenciar en bien. por ahí épocas donde la Cámara de Diputados era la primera instancia y a veces nosotros, que respondíamos al gobierno o que trabajamos con el gobierno, asumíamos también ese costo de tener que dar la discusión en ese lugar, porque era una especie de tamiz para que después, tamizado un poco el conflicto, pueda resolverse desde otro lugar o el Ejecutivo, digo... El tema que fuere. Porque si estamos discutiendo que el problema es si es constitucional o no, ya es tarde. La oportunidad, mérito y conveniencia de la ley claramente... No es tarde. Yo puedo presentar como ciudadana... Pero ¿qué te quiero...? No, para ¿qué quiero hacer referencia? ¿Resolvió el conflicto? Él quiere decir que era una ley contra la huelga como la leyó todo el mundo. Por eso, una ley contra la huelga. A ver, no resolvió el conflicto. Entonces, el problema era, esta ley, en la envergadura del conflicto, ¿resolvía el conflicto, ayudaba a resolverlo o lo complicaba? Bueno, entonces, más allá de que si era constitucional o no, yo creo que no era oportuno el tratamiento de esa ley. Entonces, pero el problema es la estrategia. Yo creo que lo que el oficialismo debe replantearse desde el punto de vista... Porque es lindo festejar el 47% del gobernador, que ganó a partir de una construcción electoral, la gente lo votó, pero si vos pertenecés a un proyecto político, tenés que formar parte de ese proyecto político, poner la cara en el conflicto, buscar sentar a las partes, y también tu tarea desde lo parlamentario no es ir a discutir una ley solamente, es generar las condiciones de la discusión. Algo creo que hizo en los últimos días el vicegobernador, que vi que convocó que toma esto que se hacía en diputados. Yo me acuerdo en diputados y bajaba del Plago, Porque hay muchos que son como estrellas emergentes, veo yo, ¿no? Es como que creen que llegan a ese lugar porque lo van a buscar, porque son estrellas emergentes en el firmamento de los programas. Pero después cuando te sentás ahí sos parte de una estructura política, tenés que trabajar desde la política. Si representás a un gobierno, porque llegaste de la mano de ese gobierno, hay que ponerse el traje, el overall, como quiera, y dar las discusiones políticas, ver cómo ayudas a es válido, ¿no? Lo que está planteando. Porque digo, independientemente, válido. yo acá ya no digo si tiene razón uno u otro, digo lo que es pertenecer a un proyecto implica, no es con beneficio de inventario, no es que para ganar una elección soy parte de un proyecto. Está diciendo que Sáenz está solo y no le rebotan, por ejemplo, a algunos lugares no le rebotan en para... ese ámbito veo que está faltando que podría haber sido un ámbito donde el conflicto podría haber tenido una principal discusión con el diario del lunes, con los aciertos y errores que uno ha tenido a lo largo de la vida política. Yo celebro que el Partido Obrero en esa época hubiese estado institucionalizado, porque eso también beneficiaba la discusión ordenada, ¿no es cierto? Entonces, porque es verdad, eran discusiones muy duras, problemas, pero muy intensos, pero la verdad que viendo retrospectivamente, representaba una época donde las discusiones políticas eran profundas allí, y el conflicto caía ahí. Yo recuerdo muchas veces que Pablo que Claudio planteaba, pueden venir los delegados de tal lugar porque hay un conflicto en la fábrica, porque en el norte, que la Comisión de Derechos Humanos tiene que trasladarse, y a veces él planteaba cuestiones que por ahí nosotros estábamos en disidencia, pero era necesario dar esa discusión. Bueno, yo veo que eso hoy se ha perdido. Entonces, a todo el mundo le gusta festejar o cortar la cinta de un proyecto, pero a veces eso trae las cuestiones que es poner la cara en el conflicto y tratar de destrabarlo. Esa parte veo que está faltando. Una cosa cortita, y ya que lo está diciendo el doctor Pablo Cociner, digo, y sin ir más lejos, no busca un referente del gobierno provincial, digamos, como le damos la mención a Pablo Cociner para que nos represente en YPF, y no lo saca del entorno más cercano que uno cree que podría haberlo sacado, digamos, a esa persona. O sea, eso también está dando una muestra a las claras que el propio gobierno no se siente identificado con esta gran mayoría, ¿no? Si se quiere, oficialista que hoy hay en Salta. No se siente. Y lo saca de otro ámbito, porque usted no está en el ámbito más cercano del gobernador. No está en la mesa, Sin embargo, fue mencionado... No se enteró. Consta la... Sí. Yo sobre esta discusión una sola cosa quiero decir, porque fue una improvisación la ley, en parte sí, en parte no. Porque la parte que es no,
es que es lo que está haciendo Morales en Jujuy ahora en una reforma constitucional. Claro. El gran laboratorio blindando al Estado. Este fin de semana que pasó sacó un decreto que ha hecho muchísimo más gravosa la contravencional contra las movilizaciones. En términos de hay multas convencionales de la izquierda proscripto, o sea que totalmente, no podemos ni hablar. Tenemos convencionales y no podemos hablar. Quiero que la gente entienda que hablamos de ley antiprotesta y no antipiquete, porque habla de cualquier tipo de protesta, como para que ustedes manifestación pública. O de manifestación pública, para que ustedes se den una idea. Una mamá que reclamó en Jujuy por su hija asesinada, víctima del femicidio, tiene sea de paso, una multa de 500.000 pesos a cargo de contravención. A nuestro compañero lo metieron preso, que actualmente es constituyente, lo metieron preso llevándolo de su casa por una contravención. Por una contravención. Entonces, el tema es que hay una tendencia general. Y el otro día hizo una declaración Elisa Carrió, esta semana que pasó. ¿Tiene que ver con esto? Sí. ¿Qué dijo Elisa Carrió? Los de Juntos por el Cambio, que están en la interna donde yo estoy, están dispuestos a que en la Argentina haya muertos para aplicar la política que quieren aplicar. Lo dijo de sus aliados, con lo cual le podría llegar a ir una interna. Y no lo dijo Claudio del Pla, sino Elisa Carrió. Es decir, que en la Argentina se está discutiendo que tiene que haber mano dura contra el pueblo. Y el día martes pasado se reunieron las cámaras empresarias y le dijeron a Sáenz, metele para adelante con esta ley, que es repudiada por la enorme mayoría del pueblo. Las cámaras empresarias, las mismas que en el 2008 cortaban con la 4x4 las rutas, de esos cortes no habla nadie. No habla nadie, y están en el ministerio de Sáenz de los Ríos, que era el abogado de Prograno. Que también trajo tractores a la ciudad, yo me y traía los tractores y ponía las 4x4. De esos cortes nadie habla, porque en este país cortan calles todas las clases sociales, por lo más diversos temas. No es un asunto de los desocupados, por favor. Entonces, cuidado, porque hay un fracaso y hay un ajuste que se viene. Además, en esas marchas deben haber habido votantes del propio gobierno. La marcha de la de Jujuy y la de acá. Pero sin dudas. Fueron así, digamos, de alguna manera. Sin dudas. Así que bueno. Ahora, no creo que ninguna de estas normativas sirva para algo. No van a servir porque el pueblo, cada conquista que tuvo, la tuvo en la calle. En el mientras tanto, por ahí los docentes son muchos, por ahí los del campo son fuertes. Los que van a padecer van a ser los sectores más desprotegidos y eso nos preocupa. Por eso sigo insistiendo en el veto a la ley o algún abogado que quiera presentar la inconstitucionalidad de la misma. ¿Nos vamos? Lo vamos a ir llevando los temas, vamos a ver cómo va su gestión allá. ¿Tenemos repercusión de esa gestión en breve o usted cumple una función directamente? Eso. Hay temas todos pensamos, después podemos... voy a poner hasta ahora y digo, tengo un amigo en IPF. Hay temas que ya se está hablando como... Claro.